¿Quién fue realmente el rey Salomón? ¿Un sabio bendecido por Dios o un hechicero que cruzó los límites del conocimiento prohibido? En este video, exploramos los 5 hechos más perturbadores sobre Salomón, el rey que según antiguos textos, dominó demonios, invocó entidades oscuras y murió atrapado entre dimensiones. Descubre cómo el anillo del sello de Dios se convirtió en una maldición eterna y qué secretos siguen ocultos en su legado. Dicen que la sabiduría es una bendición, pero pocos se atreven a hablar del precio que puede tener. Y es que hay conocimientos que no fueron hechos para el hombre. Esta es la historia del rey Salomón, conocido por su sabiduría, riqueza y poder. Pero también es la historia de un pacto oscuro, de un anillo maldito y de secretos que aún resuenan en pasadizos olvidados bajo Jerusalén. Porque detrás del trono de Salomón se escondía algo que no debía ser visto. Muchos lo recuerdan como el hijo de David, el constructor del gran templo, el sabio que resolvía disputas con una mirada. Pero hay un libro prohibido, casi olvidado, llamado el Testamento de Salomón. En él, el rey revela que fue visitado por un ángel que le entregó un anillo con el sello de Dios. Este anillo no era símbolo de autoridad, era una llave, una herramienta para someter a los demonios. Con ese anillo, Salomón invocó y esclavizó a cientos de entidades. No eran solo espíritus, eran demonios con nombre, rostro y propósito. Uno a uno, los obligó a trabajar para él, a revelar sus secretos y a construir el templo de Jerusalén, no con piedras comunes, sino con bloques cortados por seres de otra dimensión, guiados por órdenes que ningún humano podía pronunciar sin perder la razón. El primero en aparecer fue Ornias, un demonio que absorbía la energía vital de los jóvenes mientras dormían. Salomón lo hizo confesar, lo interrogó como un rey interroga a un traidor, y con su conocimiento comenzó a construir una lista. Una base de datos infernal, con nombres, debilidades y sellos de cada entidad que se ocultaba entre las sombras. Pero esto no era simplemente control, era poder divino, usado con fines humanos. Salomón había tocado el borde de lo sagrado y lo profano. Sabía los nombres ocultos, sabía las fórmulas de invocación, sabía cómo abrir puertas que otros cerraron con sangre hace milenios. Y lo más inquietante es que no solo lo hizo por sabiduría, lo hizo por ambición. Según el Zohar, un texto místico judío, Salomón accedió al Sefer Raziel, el libro del arcángel Raziel. Este grimorio contenía los secretos de la creación, los nombres de los ángeles caídos, las claves para manipular el tiempo y el espacio. Solo Adán, Enoc y Salomón lo habían leído, y después de hacerlo, ninguno volvió a ser el mismo. La tradición dice que podía hablar con animales, entender el idioma de los árboles, e incluso conversar con el viento, no como una metáfora poética, sino como un hecho literal. Estaba sintonizado con frecuencias que escapan al entendimiento humano. Escuchaba voces que no todos oían. Y según algunos, no todas esas voces eran divinas. La oscuridad creció. Su poder también. Salomón se rodeó de mujeres extranjeras, más de 1000 entre esposas y concubinas. Muchas de ellas eran sacerdotisas de cultos prohibidos, devotas de dioses antiguos como Moloc y Astarté. Para complacerlas, construyó altares, prendió incienso, ofreció sacrificios. Algunos dicen que humanos. El primer libro de los Reyes, capítulo 11, habla de su caída, de cómo su corazón se desvió, de cómo adoró a otras deidades. Pero lo que no se dice es qué aprendió de ellas, porque esas mujeres no solo trajeron ritos, trajeron grimorios, símbolos, palabras que no existen en idioma alguno, y Salomón los usó. Fue entonces cuando empezó a escribir, no proverbios, no cánticos, sino símbolos oscuros, sellos, diagramas. Comenzó a trazar círculos en el suelo, a usar sangre de animales para marcar portales, y en sus aposentos más secretos hablaba en lenguas
que hacían temblar a los sirvientes al pasar cerca de la puerta. El anillo que le fue entregado por el ángel comenzó a quemar su dedo. Literalmente, se dice que intentó quitárselo, pero no pudo. Era parte de él, o él, parte de él. Lo que antes era un regalo divino, ahora parecía una cadena. Una condena que lo unía para siempre con los seres que había invocado. Algunos registros rabínicos aseguran que Salomón desaparecía por días, que se le veía vagando por túneles bajo el templo, que hablaba solo y que en ocasiones su sombra no coincidía con sus movimientos, como si algo más caminara con él. Una leyenda cuenta que un día, mientras meditaba, fue visitado por un ser hecho de humo y ojos rojos. Era Asmodeo, uno de los 7 príncipes del infierno. Salomón intentó dominarlo como a los demás, pero Asmodeo se rió. Le dijo que el conocimiento tiene precio y que ya era hora de pagarlo. Desde entonces, comenzaron los sueños, pesadillas con ciudades destruidas, mares de fuego y voces que le decían que el final estaba cerca. Salomón intentó purificarse, pero era tarde. Ya no podía distinguir entre revelación divina y locura. En sus últimos años, el rey parecía ausente. Escribía compulsivamente, garabateaba sellos en las paredes, llenó el templo de incienso, intentando aplacar a las entidades que lo acechaban. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos, porque quienes lo hacían soñaban con cosas que no podían explicar. La Biblia resume su muerte en una frase: murió y fue enterrado con sus padres. Pero hay textos gnósticos que dicen otra cosa, que murió solo, atrapado en una dimensión entre la vida y la muerte, que su alma no descansó, porque estaba atada al conocimiento que nunca debió tener. Otros aseguran que pidió ser enterrado bajo 7 capas de piedra, junto con el anillo, para que nadie pudiera encontrarlo. Pero siglos después, en excavaciones cercanas a Jerusalén, se encontraron manuscritos que mencionaban su cámara secreta. Una habitación cerrada, con símbolos que aún hoy no pueden ser descifrados. El anillo nunca fue hallado oficialmente, pero en manuscritos del siglo XIII se habla de un objeto con esas características, escondido en Etiopía. Los rastros llevan al Arca de la Alianza, y según algunos monjes, ese anillo aún existe, custodiado por una orden secreta que lo protege de quienes buscan el poder absoluto. Lo más inquietante es que ese mismo símbolo, el sello de Salomón, ha sido encontrado en rituales mágicos, grimorios oscuros y círculos de invocación durante siglos. Brujos, alquimistas y ocultistas lo han usado para abrir portales, sellar demonios o pactar con ellos. Y aunque parezca cosa del pasado, hay quienes dicen que el sello sigue activo, que hay personas marcadas por él, personas que han soñado con el anillo sin saber por qué, que lo han dibujado sin haberlo visto nunca, como si el anillo los estuviera llamando. Si has sentido un escalofrío hasta ahora, es normal, porque se cree que incluso hablar del anillo puede atraer su energía, que el conocimiento de Salomón no murió con él, que su legado sigue vivo, oculto en símbolos, libros prohibidos y pesadillas. Y si aún estás viendo este video, permíteme decirte algo. Aquí no solo contamos historias, las traemos de vuelta, las desenterramos. Si sientes que hay más en este mundo de lo que nos han contado, si te atrae lo oculto y lo inexplicable, suscríbete al canal, no apagues la luz. Porque aquí, lo imposible no es ficción. No apagues la luz, no cierres esa puerta, porque lo que viene es aún más oscuro. Salomón fue un rey, sí, pero también fue el primer gran invocador, el primer alquimista, el primer hombre en cruzar el umbral, y ese umbral sigue abierto. Quizá fue castigado, quizá fue advertido, pero lo cierto es que tocó el núcleo mismo del conocimiento prohibido, y en lugar de alejarse, lo abrazó. Hoy en día, aún hay quienes lo estudian, no por sus proverbios, sino por sus sellos, sus invocaciones, sus secretos, secretos que han sobrevivido al tiempo, secretos que hoy
siguen siendo utilizados en rituales alrededor del mundo. Y la pregunta es, ¿vale la pena buscar ese tipo de conocimiento? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por entender lo que otros temen? Porque una vez que se abre esa puerta, no se puede cerrar. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, hay historias que buscan ser contadas, pero también hay historias que no quieren ser despertadas. Que tengas buena noche. Y si sueñas con un anillo, no lo toques.